Bueno, vamos a analizar el alza que tuvo el dólar esta jornada con el jefe de estudio de Direct, Alexis Oces. Alexis, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Empecemos desde lo más básico. Este es el dólar más alto en 5 años y medio, llega a los 600 pesos. ¿Cuál es la coyuntura anterior? Retrocedamos 5 años y medio. ¿En qué estábamos cuando en ese momento el dólar alcanza los 600 pesos para tener una idea del paralelo? O sea, si tú te vas a 5 años antes, estábamos un poco pasadito de la crisis subprime, lo que generó que básicamente el dólar a nivel internacional se apreciara muy fuerte como una moneda de refugio, y eso hizo que varios inversionistas tendieran a ir a dólar y llevó el tipo de cambio nacional a los niveles más altos. Si tú hoy día comparas... Veámoslo hoy día y cuáles son las causas, y después las detallamos de primero las causas en general de que el dólar haya subido tanto y sobre todo esta última alza que se pegó. Sí, de hecho, si tú miras el dólar peso hoy día tiene una depreciación, el peso chileno, de 14,3%, y es la tercera moneda más depreciada en Latinoamérica, después de Argentina y después de Uruguay. Si uno se fija principalmente en esa depreciación que tiene el peso chileno y lo comparas con la apreciación que ha tenido el dólar a nivel internacional, te vas a encontrar una gran diferencia. Peso depreciado 14,3, pero el dólar solamente se ha apreciado en el año un 6%. Por lo tanto, hay un diferencial de 8% que tiene que ser explicado por algunas variables. ¿Qué creo yo? Y más allá de lo que ha dicho el ministro, lo que han dicho varios miembros del ministerio, creo que hay una parte importante que ha sido provocada por un efecto interno relacionado a las expectativas del país. Hay un 6% que solamente se ha apreciado el dólar y ese otro 8% explicado probablemente por variables internas. Ok, hablemos primero de las variables externas, después vamos a las internas. Dentro de las variables externas se dice que está la posibilidad de que se empiecen a subir las tasas en Estados Unidos de parte de la Reserva Federal antes de lo que algunos hubieran esperado, y que es un efecto que no se sintió por el feriado tan fuerte en el dólar y que recién en esta jornada se vino a encarnar con más fuerza. Esa sería una de las razones. Expliquemos por qué eso influye efectivamente en que suba el precio del dólar. Sí, o sea, es una de las tantas razones. Expliquemos esa. Si nos centramos en esa solamente, la Reserva Federal hoy día mantiene un plan de estímulo. Y Janet Yellen dijo específicamente que la próxima reunión iba a acabar por completo el plan de estímulo. Por lo tanto, deja abierta la puerta a que Estados Unidos empiece a subir tasas de interés. Si Estados Unidos sube tasas de interés, eso va a significar que el dólar se va a apreciar a nivel internacional. Por lo tanto, eso es lo que ha arrastrado el dólar en una apreciación. Si tú comparas la apreciación del dólar en lo último, desde el 1 de enero hasta ahora, son 6%, pero 4,5% explicado solamente desde julio en adelante, donde se acercaba aún más la posibilidad de un alza de tasas de interés. Esa alza de tasa de interés puede ser en el próximo año, en el primer trimestre, o puede ser en el segundo trimestre. El consenso mercado hace 4 meses atrás era partidario de que eso iba a ser a mitad del año 2015. Pero ya ese consenso se ha acelerado y probablemente sea el primer trimestre del 2015. Estamos hablando en febrero o marzo, que ya podría subir las tasas de interés. Y dicho en súper fácil es porque la economía estadounidense está andando mejor y por lo tanto se le pueden retirar ciertos estímulos y subir las tasas, dado lo que ha sido la evolución del panorama internacional y nacional. Otro de los elementos externos que se nombran es la incertidumbre respecto de la demanda que va a tener China, no solo de cobre, sino que de otras materias primas, y que eso ha influido también. Expliquemos cuál es el link en que, por ejemplo, a raíz de los datos de manufactura, por ejemplo, de China, se dude de cuánta demanda va a tener China entonces de materias primas y también específicamente de cobre. Sí, de hecho ese dato sale en un par de horas más, a las 10:45 creo que sale. Bueno, la expectativa que es del de manufactura en particular, recordemos que es un dato contracíclico que te demuestra cuánto ha crecido la manufactura en un tiempo. Si ese dato, que aporta gran cantidad al crecimiento del PIB, sale menor a 50 puntos, significa que hay un periodo de contracción en China. Y eso se desprende a que las expectativas sobre el crecimiento de China durante el 2014 bajen de ese 7,5% que había propuesto el primer ministro. Si China comienza a crecer menos de un 7,5, va a significar que va a demandar menos commodity en los países de Latinoamérica. Por eso tú ves a Brasil que se está depreciando, más allá de todos los problemas internos que tiene, Perú, Colombia, Paraguay, todos aquellos que tienen un componente de materias primas de exportación se van a ver afectados por la desaceleración de China. Y sus monedas depreciadas. Y su moneda es depreciada altamente. Ahora, también hay factores que deprecian la moneda automáticamente, como lo está haciendo Japón, pero más allá de eso,
Si tú te vas a China, hoy día los temores de una desaceleración o que crezca menos de un 7,5% han vuelto a resurgir. De hecho, hoy día se empezó a hablar fuertemente del efecto que puede provocar estos shadow banking, que se llaman que los bancos en la sombra, que hoy día representan el 66% del PIB de China. Como no es regulado, como puede generar problemas, nuevamente se genera una incertidumbre respecto a China en el crecimiento. Y es muy probable que, aun cuando en el G20 se le haya propuesto que siguiera las medidas para incentivar el empleo y el crecimiento, el primer ministro chino dijo, ¿sabes qué? Déjenme a mi ritmo, yo voy a hacer que la economía china crezca un 7,5% como lo propuse a principio de año. Ok. Tú decías, la tercera moneda más depreciada después de Argentina y después de la de Uruguay, la chilena, el peso chileno. Y decías también que habían algunos factores externos de los cuales ya hemos conversado, pero que hay un diferencial también entre lo que se aprecia el dólar y lo que se deprecia el peso, y que tú atribuyes a factores internos. ¿Qué factores internos crees que han contribuido en la depreciación del peso? Si nos enfocamos directamente en la depreciación, podemos ver incertidumbre necesariamente provocado por no la reforma, sino que las reformas. Cuando tú tienes un componente de reforma o cambios estructurales tan grande en el país, va a generar incertidumbre. Y esa incertidumbre que se enfoca en el ámbito interno son las que están provocando cierta incertidumbre en términos de demanda interna, de crecimiento en términos económicos. Por lo tanto, tú inmediatamente empiezas a presionar la economía a la baja. Si el efecto es medido en términos de reforma, tú podrías decir que las reformas podrían afectar a lo mejor un 1% del PIB, un 1,5% del PIB, y si no hubiesen habido reforma, nosotros estaríamos creciendo un 2,5 o 3% probablemente. Como estas reformas generan incertidumbre, afectó por la inversión, que en los últimos meses ha estado en negativa. Si lo ves en el capital bruto de formación fija, lo ves en ese ámbito que involucra minería y construcción, están en los niveles más bajos, mínimos. Si te vas a la demanda interna, una demanda interna totalmente desacelerada, con rango negativo incluso en los últimos trimestres. Por lo tanto, no tienes una reactivación económica en el último tiempo. Así lo notó que en los últimos meses, sobre todo junio, julio, el IMASEC haya sido menor a un 1%, y que además de eso el Banco Central haya contribuido a bajar la expectativa de crecimiento a un rango mucho más acotado, que era entre 1,75 y 2,25. O sea, para ti, todo este cuadro de reformas, dices tú, es algo que influye en que finalmente la economía ande más lento y por lo tanto se deprecie el peso. O sea, las reformas generan incertidumbre, y esa incertidumbre va de la mano de otras variables económicas. Yo creo que hay un gran componente de desaceleración de demanda interna muy fuerte, incertidumbre generado por las reformas tributarias y sobre todo el frenazo que hay en proyectos, tanto mineros como construcción, que son los que van a afectar el desempleo en el más corto plazo. Ok, dicho esto, uno se pregunta, ya está zanjado el tema de la reforma tributaria, ¿no está zanjado entonces el principal escollo? Como ha dicho al menos el ministro de Hacienda. Reforma tributaria. Ya está cerrado el tema. El ministro de Hacienda dijo hoy día que había llegado a un punto de inflexión donde podía crecer. A mi parecer, creo que se está adelantando un poco antes de conocer las cifras del mes de agosto de IMASEC. Probablemente esté proyectando de que el IMASEC del mes de agosto va a ser superior a los meses anteriores, o sea, estamos hablando de un 1%. Pero no nos olvidemos que crecer a un 1% significa que el crecimiento proyectado del 2014 sigue siendo más bajo de lo proyectado el gobierno anterior y que lo que proyectó este mismo gobierno a principios de año, que iba a ser alrededor de un 3,2. Seguimos estando por debajo de los rangos de crecimiento, por lo tanto, hay un componente sí de punto de inflexión, pero yo me esperaría a por lo menos conocer las cifras de crecimiento del mes de agosto para poder hablar de un piso económico. Ahí llevaríamos ya 3 meses creciendo un 1%. ¿Y por qué hablas de las reformas? Porque la tributaria se entiende qué relación directa tiene respecto de la posibilidad de cambios en el escenario económico, pero la reforma educacional, ¿crees que tiene alguna vinculación en que la economía se contraiga? O sea, es que no afecta directamente al precio del dólar, pero sí genera mucha incertidumbre. ¿Por qué genera tanta incertidumbre una reforma tributaria? Pues está muy ligada a la reforma tributaria y la reforma educacional. Si tú ves el componente hoy día de reforma tributaria, ¿cuál es lo que realmente se va a gastar en la reforma educacional de lo que se recaude de la reforma tributaria? Se ha dicho que 2/3 o 1/3 de esa parte va a ir destinado a educación, otro a salud, pero
me parece que es insuficiente un tercio de lo que podría recaudar la reforma tributaria para complementar la reforma educacional. Entonces, ¿qué es lo que va generando incertidumbre con cambios en este sentido, cambios de doctrinas que se han venido acumulando en el último tiempo en el país? A eso tienes que sumarle también reformas en lo laboral, que también genera mucha incertidumbre, algunos despidos en el ámbito de minería. Entonces, hay un montón de variables que, más que la reforma en sí afecte, lo que está generando es mayor incertidumbre y que no te permite una mayor demanda y que no te permite tampoco generar mayores proyectos. ¿Es 600 pesos el precio de estabilización del dólar, o tú dirías que va a tender a fin de año a estar por los 570, como han planteado algunos? ¿Cuál es el precio más? O sea, de aquí a final de año, mira, ahí se abre una pequeña ventana, muy pequeña ventana, que el tipo de cambio pueda volver a rangos de 580 o 575. Y esa ventana que se abre, se tienen que dar 3 variables por lo menos en los próximos 2 meses. La primera variable es que el Banco Central no baje la tasa de interés en la próxima reunión. La segunda variable es que realmente el IMASEC crezca por sobre el 1%, por lo tanto confirme lo que ha dicho el ministro de que vamos a tener un rebote económico probablemente en la economía. Y la tercera variable que influye bastante es el rango de IPC. ¿Cuánto espacio le podría dar el IPC al Banco Central para seguir bajando tasas? Si nosotros acumulamos y pensamos que el mes de septiembre podría traer un IPC de 0,5%, vamos a tener acumulado probablemente a 12 meses un 4,5% y podríamos terminar sobre el rango de tolerancia que tiene el Banco Central. De inflación. Si tú tienes mayor inflación, le dejas menos espacio al Banco Central para que pueda seguir bajando tasas. Y por lo tanto ayudando a reactivar la economía. Exacto. Ya lo había dicho Rodrigo Vergara en el último IPOM, que podrían quedar 2 o 3 bajas consecutivas de tasa de interés, lo que nos posicionaría en un 3%, en un 2,75%. Yo creo que el consenso mercado va a marcar un 3% y es muy probable que le quede solamente una baja de tasas adicionales al Banco Central, y eso sin duda alguna presiona la moneda. Pero como dos cosas antes de terminar. Viene la elaboración del presupuesto. ¿Con qué ojo respecto del dólar también y de la depreciación del peso debiera hacerlo el gobierno, a tu juicio? ¿Hay algo que el gobierno pueda hacer en términos de la elaboración del presupuesto? O sea, el presupuesto, lo que pasa es que hoy día el gobierno se está gastando la plata antes de tener el presupuesto, ni siquiera sabe cuánto puede recaudar probablemente para poder gastar. Ha dicho y ha casi confirmado que podría gastar alrededor de un 8% en el gasto público, lo que sin duda va a traer un componente inflacionario detrás. Hoy día el alza del tipo de cambio en 600 pesos no solamente trae un componente de, primero, la depreciación del precio del cobre, el efecto chino, el efecto de aceleración del dólar a los niveles más altos en los últimos 5 años, no el dólar peso, sino que el dólar a nivel internacional, hace que el precio del cobre se cotice hoy día cerca de $3 la libra, en los niveles mínimos. Por lo tanto, nuestros ingresos empiezan a tambalear levemente en relación al precio del cobre. Las exportaciones se ven muy afectadas, por lo tanto, si tienes ese tipo de componente de mayor gasto público, lo que podría generar inflación, menos espacio le podría dar al Banco Central para seguir bajando tasas de interés y acumulando una depreciación del peso. Para cerrar, 2 tips. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Todos sabemos que los exportadores están contentos con un dólar alto, pero en general en la economía, ¿quién beneficia y quién perjudica un dólar alto? ¿Algún consejo si comprar o vender dólares en este momento? Bueno, difícil la última pregunta, pero la primera, fíjate que beneficia mucho a los exportadores. A los importadores los perjudica un poco más, pero a no ser que tengan instrumentos que puedan cubrir o tener una cobertura respecto al tipo de cambio. Pero fíjate una cosa que había dicho el presidente de exportadores de fruta, que dijo que con este dólar alto, ellos, si no lo hubiesen tenido cerca de 600, podrían haber generado muchas menores exportaciones comparando con un dólar a 500 pesos, y eso es verdad. Aún cuando tengamos un tipo de cambio en 600 pesos, las exportaciones siguen cayendo. Por lo tanto, no es que estén aumentando, como algunos ministros habían dicho en semanas anteriores. Y las importaciones, lamentablemente, un tipo de cambio alto nos perjudica a todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay un componente que se importa de energía muy alto, que está indexado al precio del tipo de cambio. Si tú miras solamente las bencinas, las bencinas han caído a nivel internacional, pero el tipo de cambio ha venido subiendo muy fuertemente. Y ese componente tipo de cambio es lo que más ha afectado al precio de las bencinas. Por lo tanto, transporte, fruta y un montón. Y como recomendación, si alguien quisiera, si se abre esa ventana de que decía que esas 3 variables puedan hacer que el tipo de cambio vuelva a 580, 575, puede ser una buena alternativa de tomar alguna cobertura, probablemente cubriendo de aquí a final de año el precio, porque
si tenemos una desaceleración y se acentúa, lo más seguro es que nos vayamos a 604 o 618 Perfecto. durante el año. Alexis, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. No,